¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este programa de entrevistas de La Planta Films, donde hoy contamos con el gran gusto de tener una invitada muy especial, una cineasta muy talentosa que se ha desempeñado principalmente en las áreas de la dirección y de la producción. Acompáñanos un momento para conocer a Avril Schmuckler. Gracias. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta plática con Avril Schmuckler, la productora, la directora que hoy nos haces el gran privilegio de acompañar, de compartir, ¿no?, tu experiencia, tus ideas. ¿Quién eres, Avril? Para quien no te conozca, ¿cómo te defines tú a ti misma retrospectivamente en este Pregunta. 2026? Para empezar, ¿qué preguntita? No, pues primero, al contrario, muchas gracias. Ya traía ganas de venir Ay, qué a la linda, planta, muchas gracias, de ser genial. una planta, una hoja más en la planta. Sí, gracias por la invitación. ¿Qué pregunta? Eres una cineasta que ya pues tienes una trayectoria, ¿no? Pues me dedico Y al mucho cine, más también seguro, ¿no? eh, a muchas partes del cine, me dedico a dar clases de cine, a producir efectivamente, producir ficción, sobre todo documental, y a dirigir. Eh, so- pero, pero es como tratar de abarcar varias áreas del cine, ¿no? Ujú. También en la docencia En la cinematográfica y la docencia. producción principalmente, ¿no? Y tienes pues tus cortometrajes como directora también, un largometraje, ¿no? También. Sí, tengo un largo documental que hice hace ya 12 años, más o menos, 12 añitos. y varios cortos, ficción. Como que me gusta mucho dirigir ficción, pero cortometraje. Pero caí en las redes de la producción porque desde un inicio me gustaba mucho. En producción tú puedes hacer un poco de todo, ¿no? Como que no te encierras en una sola cosa. Eh, Tienes que aprender desde cómo poner circos hasta cómo funcionan las cámaras, el 3D, lo que sea. Y entonces eso es lo que me gustaba de la producción y por eso empecé a ejercer. La chamba del productor es muy creativa, puede llegar a serlo, muy variada, uno tiene que aprender todo. Si ya alquilaste unos elefantes y luego ya se hicieron un popó, yo qué sé, ¿no? Resolver. Entonces es un personaje, la productora, que no deja de aprender, que necesita estar en contacto con un montón de especialistas distintos, desde los proveedores de servicios, de productos, pero también con la gente del propio crew. Pero luego hay mucho, o sea, en las escuelas, por ejemplo, de cine, todo mundo le saca a ser productor. Todos quieren ser director, directora, fotógrafa. No necesariamente hay muchas manos que se levantan cuando uno dice, ¿quién quiere ser productor? Pero es la figura, pues, fundamental en muchos sentidos, ¿no? Pues yo creo, es como el impulso, ¿no? O sea, por supuesto que desde el guión todo es fundamental, ¿no? Pero sí creo que hay un prejuicio y un desconocimiento de lo que hace una productora, desde la selección en las escuelas, desde la labor, desde también, pues, qué ven, ¿no? La gente desde la prepa, ¿no? Nadie conoce quién produjo, qué sé yo, Toy Story, si quieres, vámonos más atrás, ¿no? A nadie le Desde tus interesa primas, quién nadie le produjo interesa. nada, ¿no? Y entonces es muy interesante cuando, o sea, yo dando clases ya en la licenciatura, como que les digo, no tienen que ser, o sea, no tienen que querer ser productores, productoras, pero si no lo son, va a ser muy difícil que dirijan, porque sobre todo en México es un país que necesita que como directores, como directoras, seamos nuestras propias, en parte, productoras, ¿no? Que sepamos, yo odio el Excel, pero hay que saberlo manejar, ¿no? Y odio pagar impuestos, pero hay que hacerlo porque si no lo haces es muy difícil que dirijas una película, porque es muy difícil el financiamiento, todo lo que hay detrás de la magia del cine. Entonces, pues me toca enamorar un poquito a los futuros cineastas para que, para que no le huyan porque va a tener que ser algo, inclusive fotógrafas, ¿no? Fotógrafas
primer año de las carreras también tienen que aprender algo de producción, y justamente esta es la parte que a mí me gusta, que es la parte creativa, de decir, tienes que aprender desde la alimentación, ¿no? ¿Qué alimentación les baja energía, sube energía? O sea, lo ideal sería desde nutrición hasta de qué tamaño es el excremento de un elefante, pues, ¿no? Psicología, y es muy agotador, pero hasta cierto punto muy apasionante, ¿no? Y si te va bien, pues estás muy cerca de quien dirige y acompañas a esa persona y acompañas en su mirada, pero también puedes, o sea, yo creo que también a mí me ha tocado muchas veces sacar desde ficción y documental, pues a veces como directores estamos también muy encerrados, o sea, llevas 4 años dirigiendo una película con la burocracia, con los esfuerzos, con los robos, con todo lo que implica hacer una película, con la talacha, con que 4K, 2K, y a veces dirigiendo se te olvida de qué iba tu película. Y a mí me gusta como productora ser la persona que a veces les recuerda, ¿no? De qué iba la película. Me ha pasado un par de veces y creo que es muy interesante. Entonces trato de que la gente que no sepa qué es producir vea que va de eso, no solamente o consigues dinero o apagas la planta de la luz, ¿no? No eres la persona mala. Me pasó justo en una escuela que doy clases, que es una escuela como que de tendencia, no, pues hagamos cine más de búsqueda artística, que a mí me encanta, ¿no? Venga, el cine de autor, y todos despreciaban mi materia. Hasta que un día Pedro Costa dio una charla y se la pasó hablando muy bien, o sea, dijo, vivan los productores, ¿no? Necesitamos producción. Y entonces a partir de ahí varios alumnos me dijeron, quiero volver a tomar la clase porque ya vi que son equipo, no son el enemigo, ¿no? Todo ese tipo de cosas creo que son las que hay que hacer, pues, ¿no? Muchos hemos tenido y muchos tienen y tenemos el sueño de hacer una película, ¿no? Decir, sí, yo quiero expresar algo, ¿no? Lo que sea, pero quiero hacer una película porque me gustan mucho las películas. Pues tal vez yo muchas veces lo que sugiero es que la mejor idea es lo primero aliarse con un productor, que eso sería una gran fortuna y un gran día en la vida de alguien cuando realmente tenga esa alianza, ¿no? En el sentido profundo. Sí, creo que es un gran consejo. Sí, ¿no? Porque hay como un síndrome de la soledad que es cañón, pero que una relación director-productor en ese sentido pues puede ser un punto de partida. Sí, y cuesta trabajo porque también a veces nos dedicamos como productora demasiado al exterior y demasiado a convertirnos en la persona que cuida el presupuesto y hay muchos colegas que de repente se olvidan, ¿no? Ahora justo estoy dirigiendo un documental y tengo un productor y me costó mucho trabajo como soltarle esa labor, esa responsabilidad, pero estoy fascinada porque realmente es un diálogo que yo no tendría con nadie en este momento. No es el mismo diálogo que tienes con quien fotografía o con este productor, es quien te acompaña desde la idea, y si es tu aliado, pues que mejor, ¿no? Entonces yo creo que es un gran consejo el que da. Hacen falta productores, ojalá que haya más, porque eso es, al final esa es la organización de la cinematografía, ¿no? Ver la viabilidad, ver la manera. Aunque lo haga muchas veces, tal vez también en ciertos ámbitos, el director de los proyectos que anda haciendo la producción, pero se hace de todas formas. O sea, todas esas labores son... Es un trabajo que hay que hacer. Y es lo fundamental, ¿no? Organizar un equipo, conseguir los recursos. Sí. Tener un permiso, no tener, o sea, que son cosas que parece que están fuera de eso, del arte, ¿no? Pero que son lo que lo hace posible, pues, ¿no? Qué bonito que ya hubiera una cámara a tu disposición y corran cámara y a ver si acción, pero para llegar a ese lugar, para lograr, ay, Diosito, o sea, el rodaje es la parte, bueno, me ha tocado vivir como que el rodaje es la parte gozosa, ¿no? Las luces, los actores, la creación del material, de la película, qué bonito, qué padre y todo.
Pero para llegar a ese lugar del rodaje, ya tuvo que haber un trabajo previo de preproducción y de desarrollo de proyecto Que y te de dé toda la libertad en el financiamiento. rodaje, ¿no? Claro, para poder hacer un rodaje ya libre o del que sea. Exacto. Buscar los fondos, ¿no? Hacer una carpeta de producción, un presupuesto. Sí. Wow, esa chamba, Y luego no fíjate, nos imaginamos lo complejo que es hacer una película. justo porque no se ve. Pero a mí una de las partes más gozosas es toda esa primera parte en realidad. Ujú, No hacer el presupuesto como tal, no ponerle precio a las cosas, pero sí es la parte donde nos imaginamos. claro. ¿Qué quieres? ¿Cuántas luces quieres? ¿Cuántos elefantes quieres? Y esa parte a mí me fascina. Y ya después uno ya le pone precio y después ves si sí conseguiste todo lo Te que alcanzó querías, ¿no? para perros y no para Pero, elefantes. pero esa parte de la primera El creatividad diseño, a ¿no? mí De me toda la... fascina, me gusta Ujú, muchísimo. Y eso es lo que también he encontrado un montón hablando que desde la idea, mucha gente ya se limita, ya dice, yo quiero hacer esto, pero ya sé que no voy a poder, entonces voy a hacer esto. O sea, he encontrado que desde la primera hermosa etapa de vamos a soñar, ¿no? ujú. Desde la carta a Ya hay Santa desde Claus. la carta de Santa Claus, ya hay una autolimitación Ujú, eh, que me ha preocupado muchas veces, ¿no? Como mm, productora como, y como maestra, pues, ¿no? ujú, Y que ahora como dirigiendo esta película, que es bastante ambiciosa en muchos sentidos, ujú. justo, o sea, lo primero que hice fue una carta a Santa Claus, como si me hubiera portado muy bien los últimos 20 años, enorme, y ya que sea la realidad la que se Claro, encargue de decirnos esto no se puede y que tengas un plan B. Pero es muy loco que, que últimamente los últimos años, eh, gente de las escuelas que se está limitando muchísimo en la en la imaginación. imaginación porque va a tener problemas de producción. Sí, Y de bueno, hablo de naves volando, ¿no? Que aún así, pues ya la IA ya ya nos puede tampoco... dar naves Ajá, volando, ¿no? sí. Pero eso sí me ha llamado la atención, que en esa... Entiendo ese autosensor ahí de decir, no, a ver, Exacto. espérate, no sueñes tan... ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? ¿A qué le tiro cuando sueño? Entonces, como que yo, maestra de producción, más bien soy lo contrario a lo que muchos colegas hacen, que es, Ujú, o creo que hacen es, no, sí sueña, sí, tírale lejísimos, sí, ¿no? sí, Piensa en un plan B, sí, pero si no le tiras lejísimos, pues ya. qué vas a saber que quieres, ¿no? Yo creo que es también una labor de productora decirte a ver qué sueñas, qué quieres, También hay que ¿no? tomar riesgos, ¿no? Y también tiene que ser la Sí. realidad que te aterriza y no necesariamente tus propios, pues, miedos. Exacto. Ya de por sí la realidad es ruda. Sí, ¿No? sí, sí, sí. Sí. Pero también el cine siempre, bueno, el cine es la herramienta por excelencia como para que los sueños, para que lo imaginativo, lo fantasioso, incluso lo onírico, lo irreal, pues ahí ese es su Su lugar donde lugar, sí puede exacto. existir. Sí. No, entonces hay que resolver también con ingenio las cosas. Quizá también estamos muy viciados por cierto tipo de cine con el que Sí. competir, pues no es fácil porque puede parecer cuestión de dinero, precisamente. Sí, ajá, justo la historia del cine nos ha enseñado que no es cuestión de dinero, es Ujú. cuestión de, ¿no? De creatividad, de Sí, sí, ingenio, sí, claro. de quiero contar esto, pues busquemos otras formas de contarlo, ¿no? Eh, Le doy clase también a niños de primaria, yo. Ok. Primaria, secundaria De y prepa, temas de artísticos, cine. de cine. Y cada año hacemos cortos, Qué este, padre. y es muy impresionante, muy hermoso, como, claro, ellos no tienen ningún tipo de idea de, Ujú. de Tantos prejuicios, autolimitación, no, ajá. para nada. Ellos dicen, sí, claro, hagamos. eh, Ahora De hicieron un guión así extraterrestres, de de lo que una sea. máquina del tiempo, dinosaurios, y queman la ciudad. Y entonces, pues, le digo, bueno, ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno, en la pantalla verde y yo en la computadora y traigo unos disfraces de dinosaurio. Le tienen menos miedo a veces No le a ese tienen nada de riesgo. miedo y Ya, salen padres los cortitos. claro. Entonces creo que eso Y se aprecia el riesgo, ¿no? se aprecia, Claro, de alguien que sí es... encanta. Sí, 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 sí. claro, claro. Y ahora en este ejercicio de dirigir, después de producir tantos años, lo estoy experimentando, decir, pues, ¿por qué no? ¿No?
O sea, ya conseguir el financiamiento es muy difícil. Ujú. Ya que lo tienes, ¿por qué vas a tener miedo, no? Claro, De no claro. arriesgar o de no Sí, jugar, pues, ¿no? sí, Sí. claro. Y habiendo tantas películas, pues hechas como en serie también, como, ¿no? Como industrialmente, pues si uno va a hacer una, pues que tenga algo, Pues, ¿no? Algún date, riesgo, sí. exactamente. O sea, si no, ¿para qué Que la no sea más de haces? lo mismo, ¿no? Justo. Digo, a menos Ujú. que quieras hacer Todo se vale, sí, no hay más de lo problema. mismo, hazlo bien, en todo Ah, caso, claro ¿no? que sí se vale, sí. Pero, pero cuesta tanto trabajo conseguir ¿Y cómo se le hace ver, financiamiento. para quien no sepa cómo conseguir Sí. dinero para hacer sus 8 películas? santos boca abajo. Porque el anuario estadístico del IMCINE, si mal no recuerdo, dice que hacer una película en México cuesta 40 millones más. ¿Cómo se le hace para conseguir esas Sí. montañas de recursos? Pues mira, nunca he estado en ese tipo en De- esa montaña. Ah, ok. Nunca he hecho una película Pues tan, dicen que en tan promedio. grandota. Sí, sí. A mí me asustan esos promedios. Ujú, Efectivamente, o sea, este, si ves, bueno, ahora que estábamos hablando de las películas de este año, este, sí, dentro de las que vimos, sí vimos películas de 80 millones, ujú, vimos películas de 4 o 5 millones. ujú. Y a mí me parece un poco inmoral hacer películas de más de Tan 20 caras. millones Ujú, en un país con situaciones económicas en las que estamos, ¿no? ujú, ujú. En un país donde pues, los maestros no ganan ni la quinta parte de, de lo que gana un, qué sé yo, un segundo asistente de cámara. Este, entonces, personalmente yo no le entraría a esas peliculotas, porque además no sabría cómo administrarlo, no sabría, me sobraría mucho dinero, yo Si tú creo. tuvieras 40 millones para tu película ahorita, ¿sí te Me sobrarían? sobraría muchísimo dinero. Ya. O A la gente despilfarrar. ganaría muchísimo Ya. dinero, la gente estaría muy feliz. Ganarían lo que se merecen Eh, todos. pues está ganando lo que se Ah, merece claro, claro. dentro de los, pues de Del cuánto ecosistema en el que dentro del estamos. ecosistema en el que estamos, ¿no? Ujú, ujú. Tampoco me gusta la onda de explotar, Hay ¿no? tabuladores, claro, Dentro sí. de un tabulador más o menos decente, Ujú. este, pero claro, o sea, gente que gane 3 millones de pesos por hacer una película que va a ver 5,000 personas, No, tendría que ser una pertinencia distinta, ¿no? Tendría que haber una exactamente, estructura, un proyecto cultural nacional donde en realidad el impacto de las películas fuera por otro lado. fuera por otro lado, existiera, Sí, ¿no? Que porque no solo muchas películas que se hacen ni no se siquiera ven. se ven. O sea, nosotros nos dedicamos al cine y cuántas películas de nuestros colegas vemos, en realidad. Bueno, yo por lo menos veo cuando nos toca para las votaciones. Sí, Y ahí es donde sí me aviento sí, y sí. por eso las Uno ahí veo se redime. concienzudamente. Sí, sí. Pero imagínate, ¿y cuántos títulos de esos ni siquiera escuchaste hablar, ¿no? No, hombre, o no los volverás a ver después O no de... los volverás a ver. Entonces sí siento que una película de ese promedio no habla ni la realidad del país, ni la realidad, ¿no? Y que no creo que sea un despliegue proporcional a la creatividad o a la propuesta Entiendo. artística o hagamos, qué sé yo, ¿cuál está? Avengers, Mexican Avengers, lo que sea. Ujú, Pero tampoco veo que esté gastado como en ese rubro, ¿no? ujú. Eh, sí creo que, volviendo a la pregunta original, para juntar nuestros, qué sé yo, Presupuestos. 3, 4, 6 millones, Ujú. este, pues hay que tener muchísima paciencia. Eh, y como decía también un cineasta, un colega de tu escuela, pues 1 de cada 10, ¿no? O sea, te van a decir que sí a una Ah, ok, de ok. cada 10 intentos. Esos otros 9 son muy frustrantes, ¿no? Son desoladores, te convencen de que tu proyecto no, Probablemente muchos ¿no? queden ahí, muchos proyectos Muchísimos. ahí naufraguen. A veces es porque el jurado no leyó tu proyecto, a veces es porque ya están hartos del fútbol, a veces es porque les caes mal, a veces es porque había otros 30 mucho mejores, O a veces porque es bien poquito de todas formas lo que hay para a repartir. veces, la mayoría de las O veces sea, es todas esas porque ya cosas no se suman, alcanza, ¿no? Digamos. todo eso se suma, ¿no? Pocas veces se habla de que tu proyecto en sí no lo merece. Entonces, lo primero que diría es no nos creamos que no nos lo merecemos, ¿no? O Ujú. sea, si lo quieres contar, y hay formas.
O sea, ¿hasta dónde te vas a esperar a encontrar toda tu mesa de regalos o hasta dónde lo vas a hacer con tus medios? Porque hoy ya tenemos los medios para hacer cualquier película, pues, ¿no? Hay ingenio, podemos hacer hasta ciencia ficción, pero si nos ponemos a pensar en otras formas. ¿Hasta dónde quieres los 20 millones? ¿O los 40? ¿O los 5? ¿O hasta dónde? Bueno, hagámosla con los amigos. Zero budget. Que se puede, la Y verdad si no es hay que otra, pues, Da Vinci ¿qué es se va a gratis, hacer? ¿no? ¿Qué se va a hacer? Si lo quieres hacer, pues Claro. hazlo, ¿no? claro. También hay tal cantidad de cineastas y de colegas y Eso, de la proyectos, ¿no? competencia y sobre todo ya de las películas que Enorme. están ahí ofreciendo, ¿no? En la oferta. Es muchísimo. Sí. Es ridículo, pues, ¿no? No da Sí, tiempo de ver, ¿no? inabarcable para una persona. Es Sí. inabarcable. Entonces, pues ya, si tu estómago te dice, quiero contar esta historia, hoy, sin duda se puede. Ahora sí que en nuestros tiempos tal vez era más difícil porque por el cine, revelado, dependías. Pero ahora siento que ya hay más formas, Se abre el ¿no? espectro de quienes puedan, pues sí, agarrar cámaras más ligeras, ¿no? Sistemas de edición ya quizá incluso online, Totalmente, ¿no? Efectos especiales. efectos especiales con inteligencia artificial. Nada de esto en todo caso tampoco es fácil o gratis, No. pero sí abre el espectro, ¿no? Sí, Y hay te que da, tener te da también. posibilidades. Y bueno, y frente a todo este panorama adverso normalmente, pero de todas formas vivimos en un país donde ha florecido, pues, las películas, ¿no? Finalmente. Contra viento y marea y quizá no siempre igual de bien. Sigue habiendo cine. Yo creo que en México siempre ha habido Qué un buenas promedio de películas hay en mucho, México, ¿no? pero no las vemos, ¿no? O sea, porque No. ese es otro El show, gran ¿no? público no se entera mucho del cine mexicano, Se entera. porque no está en las cadenas, las grandes cadenas. Sí. Creo que ya salimos del prejuicio de cine mexicano aburrido, cine Uy, es mexicano que hay malo. un Creo nivel que en ya México salimos. que es grueso, o sea, Es de brutal. actoral, cinematográfico, de fotografía. Sí. O sea, es que esos prejuicios sí han sido súper nocivos, ¿no? Y me da mucho coraje decirlo, pero creo que es gracias a Hollywood que hemos salido. O sea, gracias a los mexicanos Ya. que... Nadie sabe para quién trabaja. Sí. Entonces me da coraje, pero la verdad es que creo que gracias a eso la gente empieza a voltear más a películas Que no lo haría. que no lo haría, ¿no? Y que se Ciertamente. sorprenden. Pero pues no tenemos los espacios, ¿no? Que ese es el otro tema. O sea, eso, diriges una película, te costó 4 o 5 años promedio hacerla, para cuando vas a algún festival que te acepte, ya te hartaste, ya se te olvidó qué querías decir hace 5 años. Sí. Y es una nueva carrera, que es la de alguien míreme, alguien vaya, alguien, ¿no? Se convierte uno en otro personaje diferente que el que hace las películas. Otro Se esfuerzo, convierte- otro discurso. sí, sí. Tienes que invertir dinero para ir a tal lugar. Y es otra carrera mucho más tediosa para mí, la distribución, ¿no? Sí. Y que si no la haces tú, no la vas a hacer. No se va a hacer. No se va a hacer, ¿no? Entonces Y ya has chambeado pesado. tanto en algo que ni modo que no lo hagas. Pero quieres arrancar otro proyecto nuevo. Exacto, pero ya tu cabeza ya está en otra cosa, ¿no? Sí. Eso para mí es lo más difícil del cine, en realidad. ¿Encadenar o...? De la parte ya lo terminé y ahora qué hago con Sí, esto. ajá, Este, Eso en la escuela no hay mucho de eso, claro. no enseñan. Y en la vida, o sea, yo entre producción y dirección ya llevo, no sé, 8 largos. Ujú. Y cada uno ha sido una experiencia terrible, terriblemente nueva. Sí, sí. Y a la tercera, sí, ya sé cómo hacerle. No es cierto. Mm. Porque ahora ya los festivales ya no se fijan en este tipo de... Cambia muy rápido todo este asunto. Cambia Ya la cámara de rapidísimo. hace 10 años, esa cámara ya no sirve para nada, ¿no? Etcétera, todo. Todo eso. Y La- la gente, los mismos códigos también de la gente. Entonces, la verdad es que siempre es casi una primera vez. Sí. Eso nos mantiene jóvenes, o sea, tenemos que estar siempre... Sí. Me gusta tu actitud. Tenemos que estar siempre en la punta de la Exacto, ola, ¿no? ¿no? Para poder estar en la onda.
Ahora ya está Gemini de asistente de producción. Claro, y a nosotros ya bueno, con alguna experiencia que ya tenemos, pues todas las nuevas herramientas nos tienen que potenciar definitivamente, ¿no? Sí, Ujú, ujú. sí, eso sí. Yo estoy aprendiendo todavía, Es pero que, sí, como dices muy bien, nunca terminaremos de estar formándonos porque esto cambia rápido y también, pues, cada película tiene un timing, ¿no? O sea, debe tener además, una ujú, oportunidad una película, ¿no? Es sí, la película en sí mismo, pero también es el momento en el que se el estrena, momento. el Ujú, momento de los que la van a ver si sí, es pertinente o qué, ¿no? justo, sí. Y los medios, ¿no? O sea, ahorita si lo sacas en plataforma o no, o en cineclubs o festivales, los festivales ya tampoco son lo mismo, ya, este, Se ha ¿no? desdibujado líneas que antes tenían más Muy claridad. claras, ajá, exacto, ¿Qué cine va en los festivales? ¿Cuál cine va en las salas? exacto. Eso Ya ya tenías tu no. caminito más o menos, sí, Ahora una película de Guillermo del Toro puede estar en las pues, comerciales y en las culturales y en el Netflix y en sí, todas, ¿no? Como sí. absorber todos los. Y Y de nuestras muchos otros películas absorber. quedan ahí como Y en la mayoría de las satélite, de, películas quedan, ¿dónde? bye, no ¿Qué las hago? ve ni ¿Dónde su voy? abuela. Exacto. Porque se Sí. está filmando en México bastante más que antes, o sea, porque sí hay como que una revolución tecnológica, Ujú. pero bueno, ahora también nuestros problemas son otros, Son ¿no? otros, Sí, exacto. que se vean. Que se vean. Que creo que ha sido el mismo problema de antes, pero efectivamente ahora ya no caben, ¿no? En el calendario de los Claro, grandes cines, pues, ¿no? claro. Pero debería haber cines de barrio, ¿no? O sea, no solo debería haber en los malls. Sí, Cines de barrio, más tranquilos, más baratos, con una oferta distinta, ¿no? Una oferta más adecuada a los habitantes que algo lo van a ir así. a ver. Pues a mí siempre me gustó la idea, justo hablando de Argentina, Ujú, de los cines Inca, ujú, que no sé si te, bueno, sí te tocaron, supongo, pero son cines el Inca es el IMCINE ujú. argentino, y Premiley eran cines, están luchando por sobrevivir, que solo proyectan todo el tiempo películas que produce el Inca. Entonces, toda película argentina tenía asegurado Pantalla. su pantalla en casi todas las provincias de Argentina. Un poco como la Cineteca, Ujú. que la Cineteca es un gran escenario, gran Y tiene una plataforma, programación muy padre. una gran promoción, pero no tienes la garantía. O sea, no No. es como me toca a mí, en el No. cine Inca sí, ¿no? Mm. Eh, ahora ya por los nuevos gobiernos ya está resultando más difícil. Pero yo creo que aquí podría funcionar increíble, porque hay tanto Ujú. cine mexicano que Que un no se ve, que espacio, queda en el cajón. entonces si hay espacios en cada delegación y en cada provincia que nos garanticen, pues creo que estaría muy bonito. Que hay una cadena de cineclubs gigante, muy interesante también. Este, Ya, se van generando espacios, pues por la necesidad también, claro. y autogestivos que la Sí, gente misma los está promoviendo y sí. está súper bien, ¿no? Incluso ya hay apoyos del gobierno para esos, ¿no? Ujú. Que creo que para empezar, creo que está bien, Se pero falta. complejiza con el tiempo, ¿no? El fenómeno cinematográfico, porque hace unas décadas, pues para ver películas tenías que ir al cine, a fuerzas. Pero comparado con ahora, pues no, ya es muy diferente. O sea, ahora se pueden ver en la casa cualquier cantidad de películas. O sea, compite en las salas con eso, ¿no? Con las Sí. plataformas. Y que es una trampa, porque podríamos decir, se ha democratizado, ya lo podemos ver en nuestros celulares, pero yo creo que es una trampa, porque justamente vemos menos cine, porque podemos ver cualquier cosa y no, o sea, ya que puedo ver esta película en mi casa, mejor veo otras 20 series, ¿no? Ujú, ujú. Este, Y todo queda muy en el control de un monopolio, ¿no? También, sí, que eso es, pues, peligroso, ¿no? es terrible, es una tragedia. Sí. Claro, o sea, el poder que ha concentrado Netflix en la última década, no me quiero ni imaginar. Pues lo estás viendo, no hay que imaginar. No, yo creo que sí, Sí. Siempre ha sido una es onda horrible. como de David contra Goliat, yo creo, Ujú, ¿no? La resistencia cultural. sí, Por eso, pese a viento y marea, pero siguen los artistas, pues, haciendo esa resistencia, ¿no? sí. Y creo que hay que hacerla, ¿no? Y si puedes luchar contra eso, yo creo que es mejor, ¿no? Si puedes evitar aportar a Netflix o a estos grandes Goliaths, eh, pues creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? ¿Tu primer Más cortometraje fácil. fue el de el anarquismo?
Mi primer corto del CCC, Del CCC. el Ok. docu. Porque ya habías hecho previamente unas No, ficcioncitas. o sea, sí, viste que en las escuelas primero haces Ficción 1, ficción 2, docu 1. luego, exacto, ¿no? Pero ¿Fue sí, tu docu 1? fue mi docu 1, el del Ah, anarquismo en la Ciudad de México. ok, Sí, ok, sí, claro, anarquismo en la Ciudad de México, muy interesante, ¿no? sí. No, muchas gracias. No, pues por supuesto, pues, y esa inquietud que ahí se planteó desde el inicio, ¿no? Esa inquietud, pues, de un cine social. Sí, justo demostrar lo que ha estado en la cultura mexicana y en la historia mexicana, pero que, pues siempre desde un prejuicio, ¿no? Siempre desde que la palabra anarquista ya suena a caos, ya suena puedo hacer lo que quiera, por lo tanto puedo matar, a una mala comprensión, pues sí, siempre me ha interesado, ¿no? Siempre ha tenido mala Entonces, prensa el anarquismo, pero, por otro lado, siempre ha tenido vigencia y la sigue teniendo. Ah, está lo interesante, ¿no? exacto. Y en todo hay política al final, ¿no? ¿En dónde exhibes tu película? Bueno, por supuesto que de qué se trata tu película, pues obviamente es algo político. Y también de dónde se exhibe, No, decir, pero voy a ir a como, Netflix o voy a ir en dónde o cuál es mi tirada, ¿no? Yo quién quiero, cómo me quiero insertar en este rollo, ¿no? yo creo que ahí también, justo parte de la distribución también tiene que ser congruente con lo que estás diciendo, ¿no? Que es difícil porque si te Si te pones ofrecen, tus moños y ya está bien difícil todo de por sí. pero, pero a mí algo que me ha gustado hacer, para bien o para mal, creo que para mal en mi carrera, es subirlo rápido a internet. Okay. Las cosas, todo lo mío está en internet, Ajá, lo cual me ha impedido muchas veces varios festivales o así como que ya. O sea, sí le intento unos meses festivales, pero rápidamente. Y creo que eso, pues no he tenido o la paciencia, o más bien, por ejemplo, este corto documental, pues la prioridad era que lo vea mucha gente, que lo vea, pues mostrarlo en espacios de discusión y replantear la idea, los prejuicios, que le sirva a las personas que participan en ese corto, para lo que sea, ¿no? Para lo que fuere. Y, y bueno, El ahí cortometraje se estuvo. llama, recuérdame por favor. El- Ese se llama Hay un lugar, Anarquistas de la Ciudad de México. Ahí está, disponible. Disponible en YouTube y en Vimeo y en todas esas Poca cosas, en madre. varias páginas. Sí. Este, y, y sí, o sea, es muy loco porque hace poco lo presentamos en no era festival, pero en una muestra de cine de mujeres en la UAM, Xochimilco. Ujú. Y lo volví a ver, hacía años que no lo Ya, pues veía, es que ya tenía unos añitos. 1000 años. Y me di cuenta que cuánto ha cambiado, no solo el mundo, el anarquismo en México y Ok, yo, bueno. porque en el docu solo aparece una chava, Ajá. 5 minutos menos. Y entonces, Y cuando lo puros veía, yo decía, gañanzotes. si yo hiciera hoy esta película, Sí. incluso los movimientos anarquistas, por supuesto que los movimientos de mujeres anarquistas o los movimientos punks, ha cambiado gratamente, Ujú, ujú, bastante, ¿no? O sea, ujú, ujú. ya no me cabría en la cabeza solo poner a una chava 5 minutos, o sea, Ujú. hasta me avergoncé, primero me avergoncé, después dije, bueno, ahora sí que eran los tiempos, ¿no? Donde no Sí, era tan obviamente había sí, mujeres sí, sí. anarquistas, había mujeres punks, pero hoy se ha ganado un espacio importantísimo, el cual, como que dije, sí estaría bueno. Incluso hay una de las que organizó ese evento, me dijo, ¿por qué no hacemos una parte 2 del docu, Ujú. mostrando las formas de hacer anarquismo hoy día, ¿no? Sería muy interesante, pero bueno, hacer una película implica mucho Interesante, trabajo, ¿no? ¿no? Uno cambia Pero, y las películas permanecen. ujú, Y les vamos pero dando nuevas lecturas. Ahí sí, estaba sí, tu sí. inquietud social, ¿no? Por un mundo distinto donde uno piense como afuera de lo convencional, de lo normal, de lo establecido, ¿no? Decir que hay que, pues, de alguna manera pensar en la posibilidad de que no exista el poder. No, son pensamientos absolutamente Sí. transgresores, ¿no? En el término de
los temas de género, pues ahorita está la lucha de la comunidad LGBT, por la lucha de ejemplo. los Sí, trans, que es la cosa más interesante del mundo porque precisamente están pensando afuera del sistema, o sea, sí. no somos ni hombre ni mujer y a ver de cómo A nos ver, toca, exacto. ¿no? O sea, Sí. ya ni siquiera está binario el asunto, es fascinante, ¿no? Pensar por vías que no sean las establecidas, pues es como un campo súper fértil, ¿no? A mí siempre me ha parecido me atrae mucho todo ese tipo de temáticas, de personajes. Sí, creo que es lo que además nos puede mantener un poco más, no sé si jóvenes, pero sí, Aún más. aún más, ¿no? Pero pues con la duda. O sea, qué horrible es Eso. tener la certeza del mundo es así y ya está, ¿no? Ujú. Entonces, Qué fascinante es cuando alguien te dice, ah, no, yo no soy ni hombre ni mujer, ni, como dirían los abuelos, ni quimera, ujú, ujú. y que tengas que reaprender formas de diálogo, está buenísimo que provocar, ¿no? Y Sí, sí, que se provocar, derrumben las estructuras, ¿no? pues, en Las la medida de lo estructuras posible, ¿no? sirven, o sea, sirven para cosas y fallan para otras, ¿no? O sea, nos ayuda, pero si hay que inventar nuevo lenguaje, pues que se invente, o sea, no, no. Que además siento que nos hemos ahí sí dormido mucho, o sea, en inventar lenguajes, en jugar, en tener la libertad eh, cinematográfica, en nuestro caso, de jugar y de que nuestra película se pueda convertir en muchas cosas. Creo que a veces nos encerramos en el deber ser, aunque sea contestatario, pero un deber ser de También, cómo también. se narra una película así, ¿no? Y hasta Ujú. que vemos a un cineasta de nombre rarísimo que rompe eso, es, ah, sí, perfecto, ¿no? Allá o Y se acá, vuelve norma y también, se ¿no? vuelve norma. Entonces, que es como una capacidad de convertir en norma cualquier cosa, eso es peligroso, pues, ¿no? Total, hay que dudar Entonces, también de uno mismo, hay ¿no? que dudar y hay que decir, híjole, ¿no? O sea, digo, hay cosas que se cuentan. Pero, por ejemplo, hace unos meses hice un documental también sobre el Multiforo Alicia Ujú, y ahora en el aniversario y esto lo presentaron en la Cineteca, junto con el de Alejandro Ramírez Corona. ujú. Entonces, eh, el de Alejandro, él lo filmó 10 años antes que el mío. O sea, yo filmé mi documental 10 años después. Los dos son del Multiforo Alicia y el contexto social político de Lo México y de la juventud. autogestivo, el... Pero, o sea, el autogestivo del Foro Alicia, pero sobre todo los dos nos preocupamos por el contexto Ok. de la juventud mexicana, Ujú, que tenía 10 años de diferencia. ujú. Entonces yo vi los dos también, que hace mucho que no los veía, y fue muy interesante ver, y justo ahí como que traté de replantear eso en la mesa, ya sabes, ahí con el público, de decir, qué terrible que la juventud que retrató Jano, la juventud y los derechos y la lucha y el enojo que yo retraté y la que estamos viendo hoy, sí son temas distintos, pero al mismo tiempo es básicamente lo mismo. Ujú. Y básicamente los mismos poderes que silencian los corajes, ¿no? O los deseos o las búsquedas de, de las juventudes, ¿no? De la gente que tiene 15, 16 años, que necesita espacios, que necesita rock, que necesita libertad, que Autonomía, necesita ¿no? autonomía, que necesita la libertad. Y, y ya sea o sea, más o menos diferentes. El lejano, por ejemplo, estaba la discusión de la legalización de la marihuana, que hoy ya no es un tema Ya tan, ni se habla, ya no ya sucedió no ahí. sucedió, pero ya hay más libertad, o sea, Ujú, digo, hay esquinas en la ciudad donde son las, ujú, ¿cómo se ujú. llaman estas esquinas? ¿Fumatorios? Algo No, así, pero son tienen muy su nombre, ¿no? divertidas, pero Sí. espacio libre, no sé qué es, Sí. me da mucha gracia. Pareciera que ya ganaron, Sí. pero, pero no, ¿no? Cuando yo filmé el docu hace 10 años, también la lucha era, o sea, había pasado Ayotzinapa, había pasado, ¿no? Eran épocas, no sale en el documental, pero era pues alrededor del 132, era como una cosa Muy efervescente, álgido, muy claro. álgido. Entonces es como raro porque pasa, pero no pasa, ¿no? Y entonces justo yo después de ver el docu de Jano, ver el mío, decía, pues ¿qué sentido tiene? ¿O qué tenemos que hacer o qué tendríamos que haber hecho para que
que sí se mueva un poquito el mundo a otro lugar. Hay muchos que me dirán, sí se ha movido. Y probablemente tengan razón. Hay otros que me dirán, no se ha movido nada desde los 20 y también tienen razones. Pero a mí me gusta hacernos la pregunta como cineastas, ¿no? Como, ¿qué podemos hacer para más o menos mover? Conciencias al menos. Pues provocar, ¿no? Veía tu película también y pensaba en eso, ¿no? Decía, es muy interesante hablar del magonismo, hablar de Flores Magón, hablar de... O sea, me gusta mucho cómo pones sus palabras, pues, sus deseos, ¿no? Para un mundo mejor. Y la pregunta, que no sé si quisiste hacerlo o no, pero es, ¿lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo? ¿Por qué? ¿No? Y creo que por lo menos nos corresponde hacernos la pregunta, ya que no podemos cambiar al mundo. Por eso creo que este tipo de películas son buenas para preguntarnos, ¿no? Y no pretender responder. Por lo menos eso veía en los docus de Jano y el mío del Foro Alicia y el contexto juvenil autónomo. La juventud chilanga. Y en el tuyo, y bueno, y en varias películas más que se hacen esa pregunta, ¿no? Sí. Ese cuestionamiento. Sí, quizá muchas respuestas no tenemos, es cierto, ¿no? Pero estamos viendo, pues, estas realidades, pues al menos atestiguar, ¿no? Como quien dice. Pues sí, atestiguar y picar un poquito, ¿no? Sí, sí, ¿dónde quedó el ideal social, no? ¿Dónde quedó? O el interés, ¿no? Sí, el interés de lo colectivo, de lo comunitario. Sí, de la empatía, todas esas cosas que suenan a utopías viejitas, pero que me parecen importantísimas, ¿no? ¿Qué les puedes decir a los jóvenes que ahorita van a empezar a hacer sus producciones y que se enfrentan a este mundo complicado el estrés político, económico, ¿no? Cómo insertarnos? Digo, yo sé que el cine que tú has hecho siempre ha rondado pues lo social y pues eso es lo padre, ¿no? O sea, eso es muy rescatable, son las películas que también, pues yo me considero en ese mismo rubro, Exacto, películas sí. improbables, la verdad, ¿no? Sí. Y los chavos de ahora están en este mundo donde, pues sí, las utopías ya están medio, quién sabe dónde están, yo espero que en algún lugar, pero quién sabe, ¿no? Que estén todos los criterios de mercado, la lana, y que si el Netflix, y cuánto cuesta, y cuánto gana, ¿no? ¿Y dónde queda uno, ¿no? En ese desmadre histórico. Pues justo en la mañana estaba con un chavo que fue mi alumno hace tiempo y ahora me va a ayudar en unas cosas. Y me decía que tiene un proyecto, pero que un par de colegas, de profes también o de personas, le preguntaron por qué ese proyecto le podría interesar a alguien. Que me parece que es una pregunta espantosa. Pero, o sea, cuando me lo contó, o sea, ¿por qué a alguien le va a interesar el espejo de Tarkovsky? Pues qué sé yo, o sea, ¿cuál sería la respuesta, no? O puedes inventar, puedes chorear, Choro, puedes decir, claro. no, sí, claro. Me parece que es una respuesta, me parece que es una pregunta, si le pudiera yo decir algo a la gente que está viéndonos, es que nunca se hagan esa pregunta, porque creo que el cine, o la literatura, o la pintura, o volar aviones, o qué sé yo, cualquier, ¿no? O la contabilidad, cualquier pasión que cada quien tenga, cualquier talento que cada quien tenga, no creo que tenga que ser atravesada por la pregunta de a quién le puede interesar eso, porque pues a quién le puede interesar tu vida, puede ser que a nadie también, ¿no? Probablemente. Probablemente a nadie. ¿A quién le puede interesar el fútbol? ¿Qué sé yo? Creo que es una pregunta más de mercadotecnia que espiritual, en el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Creo que va por otro lado esa respuesta. O sea, yo le decía a este chavo, si tu corazón, tu estómago te dice que quieres hacer esa película por las razones que tú hayas encontrado, pues hazla. Y si no encuentras a nadie que le interese,
Se la Seguramente pierden. va a haber uno, pero se la pierden, pero siempre hay alguno ahí que la ve 20 años después, ¿no? Pero no te puedes hacer esa pregunta porque pues es tu forma de vivir, pues, ¿no? O sea, yo siento, no sé si te pasa a ti, pero para mí la película en sí no es mi fin, digamos. O sea, eh, me encanta el desarrollo, me encanta la creatividad, me encanta El proceso. el proceso, es nuestro trabajo. Tenemos la fortuna de no ir a una oficina, ¿no? De 8 a 6. Claro, del Excel no te salvaste de Del todas Excel no formas. te salvas, ni de la oficina, pero de horarios y de decir, ya cumplí 22 años en tal trabajo, ¿no? Como encargado de ventas de un supermercado. Que puede ser muy apasionante, o sea, cada quien, pero si estamos haciendo esto, es como por el proceso, que quede una linda película o no, será parte del proceso, que la vio alguien, que le cambió a alguien, que le interesó a alguien, deja tú cambiar, que le interesó a alguien. Pero si tu único fin es que le interese a alguien, a mí me parece un poco desolador, un poco sin sentido, ¿no? Porque, pues, ¿a quién le puede interesar? Imagínate si a, qué sé yo, si a Heidegger le hubieran preguntado, ¿a quién le interesa tu amargura? Qué sé yo. Entonces, yo creo que lo único que diría es que no pase esa pregunta, sino más bien, ¿qué deseo te mueve las entrañas? Y ya que lo encuentres, sí, investiga bien, o sea, no seas banal con eso, ¿no? Y compártenos tu mirada sobre lo que te apasione profundamente y haz tu tarea también, o sea, no por decirles, miren qué bonito monitor, ya voy a Vuelve encontrar algo. empatía, exacto, ¿no? Pero hacerle caso primero a pues sí, como las entrañas de una, ¿no? Me parece. Y meterse, hasta ensuciarse las manos de lodo para contar eso. Ya, ¿no? Ya habrá... Hay una película que a mí me fascina, que hasta la pirateé, la subí a mi YouTube, que se llama La Doni. El Adoni. La Doni. La Doni. Es una película rarísima, de 2 horas, un documental, blanco y negro, que el papá de un amigo allá en Argentina me la recomendó. La vi, y, ¿no? Se la he recomendado a medio mundo. eh, y yo creo que la han visto 2 personas. Y, y el tipo se murió después de hacerla. Fue su ópera prima, fue su única película. Creo que se suicidó, no lo tengo muy claro. Sí. Yo no sé si él sabía que 20 años después, 30 años después a una mexicana le iba a cambiar la vida. No creo que lo haya hecho por mí. Él no hizo esa película por mí, pero la hizo y para mí es como una de las, ¿no? Se las recomiendo muchísimo. La Doni. Y ya sabemos en cuál canal de YouTube exacto. verla también. Abril Schmuckler. .youtube. Genial. Y entonces, pues eso, o sea, creo que les diría eso, o sea, descubre lo que quieras contar o bailar o cantar o construir y hazlo lo mejor que puedas, ¿no? Si no se me ocurriría otra cosa. No, pues es genial porque pues es hacer ese trabajo de reflexión, ¿no? De verte en el espejo y decir, a mí, Exacto. ¿por qué me gusta tal cosa, ¿no? ¿Por qué me jala, ¿no? ¿Por qué me jala? Yo siempre me han preguntado por qué tanto monotema del anarquismo, ¿no? Ujú. Porque realmente casi todo lo mío está... Y yo creo que es por la idea de que sí se puede otro mundo y que tal vez no hago yo en la práctica lo que debería hacer. No sería yo un personaje de mis películas, pero sí se ve que hay algo ahí que me interesa, la posibilidad de que sí se puede y de que hay personas que lo dan todo, ¿no? Está Ricardo Flores Magón, Sí, que están hay en mil la personas que lo militancia, hacen, en la que entrega. lo dan, que lo entregan y que les cuesta mucho trabajo, pero lo hacen. Tal vez por ahí venga mi cosquillita, ¿no? Del monotema, no lo sé, pero... Es que es un tema increíble, la verdad. O sea, es muy interesante, ¿no? O sea, ver ese espectro de la política y entenderlo en esos términos de la pureza del anarquismo, pues es bellísimo, ¿no?
Por eso los que ya les atrapa esa mentalidad o esa actitud, como dicen, ¿no? Que el anarquismo es Es principalmente una más, actitud, ¿no? sí. Pues la tienes o no la tienes, ¿no? Sí, o la buscas. O la O sea, buscas, yo claro. siento que en mi Se caso, puede aprender, claro, y este, buscarla. ayer que estaba viendo el fútbol, pues claro, o sea, se reía, ¿no? Decían, no que muy anarquista, ¿Qué ¿no? diría don Ricardo? Exacto. Y decía, Sí. bueno, sí, pero, o sea, odio el fútbol. No, más que odio, me aburre, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, ya estás en el Mundial, ya estás viendo México, ya están tus amigos. Bueno, me la voy a pasar bien ahí. claro. Este, y no por ello, o sea, porque también el purismo es peligroso, Ahí hay que escoger las batallas, ¿no? ¿no? También, porque ir contra la corriente es muy cansado. O sea, hay que escoger las Sí. batallas. Es muy cansado y falso, Mm, porque yo creo que no hay forma de ser purista, mucho menos haciendo cine, ujú, cuando, pues, yo todavía no logro construir o imaginarme una película horizontal. ujú. Desde la estructura, como se Desde la organiza el equipo del... estructura, hay alguien que tiene que tomar una decisión. Ujú, ujú, Porque, como sabemos, las decisiones son, o sea, hay algunas decisiones urgentes, hay decisiones más caras, menos caras, hay decisiones de las que depende otra serie de cosas. ujú. Y, y la verdad es que lo he intentado, pero no me imagino una forma en la que todo se pueda decidir y definir entre todo el equipo. Una forma democrática Democrática o horizontal, ¿no? socialista. Sí puedes tratar bien a la gente. Ujú, ujú. Ser Sí un buen puedes, empleador. sí puedes ser, ¿no? Y sí puedes eh, hacer una película cuyo trabajo de hacerla también sea congruente con lo que estás Ujú, diciendo. Sí puedes tener ese tipo de construcción laboral, pero alguien tiene que tomar una decisión, me parece. ujú, Este, o sea, alguien al final sí va a tener que decir, necesito que sea verde. ujú, O sea, cuando te pregunté cómo venir vestida, ujú. tú me dijiste, pues si se puede verde, no. Si yo hubiera venido verde, hubiera sido un problema. Hubiera quedado una emisión experimental O muy sea, interesante tendría aquí también. plantas. Sí, Sí, la sí, selva aquí, sí. ¿no? Igual inventábamos algo. Claro, está interesante, ¿no? Pero, pero son decisiones que afectan, pues, ¿no? Para Sí, bien o sí. para mal, Sí, sí. pero, entonces no es, por supuesto, y lo dijiste muy amable, y no lo vi para nada como una imposición, porque incluso me dijiste cómo te sientas más cómoda. Pero después dije, no, claro, no puedo ir de verde, ¿no? Que nunca lo uso, pero no, pero eso, creo que son pequeñas cosas o grandes cosas de decisiones que por lo menos en el cine tenemos que tomar porque es un trabajo que incluye a por lo menos 6 personas. En un crew, incluyendo la postproducción, Mínimo. Ajá. mínimo 6 personas, ¿no? Alguien, ¿no? Eh, Sí. alguien al final va a tener que tomar una decisión. Sí. Y eso no deja de ser anarquista en realidad, creo yo, pues, ¿no? Pero si buscamos un purismo en lo que hacemos, pues se vuelve pura incongruencia, me parece, ¿no? Claro, claro. El poder existe naturalmente en las relaciones, ¿no? Todos son Yo relaciones de creo. poder al final, pero hay que, cuando se maneja, pues, con mecanismos que hagan que Sí. haya justicia, que haya responsabilidad, ¿no? Porque Pues, si ¿qué haces no, con pues, ese poder? claro, Ajá, claro, claro. sí, Pero bueno, las grandes dramas y tragedias se tratan de eso, sí, de quién tiene el poder y quién se lo quita a quién, y no, pues justo. lo vemos desde los inicios de la humanidad, lo vemos en el Sí, Edén subvertido, lo vemos en ujú, todos lados, ¿no? O sea, es quién sí. detenta el poder y cómo lo detenta, ¿no? Y en la misma película, ¿no? Eso es lo que decíamos, la distribución. Al final, ¿quién tiene el poder? Tú ponle que no hayas ganado un centavo, trabajaste 5 años, y al final quien tiene el poder es Don Cinépolis, no sé si se pueden decir nombres, pero Sí. que dice, te voy a dejar a las 2 de la tarde, una semana de entre semana, en el cine más lejos y menos, este, ¿cómo se llama? Consumido, no sé, Sí, menos sí, sí, con menos visitado, afluencia, con sí. menos afluencia. Y al final ellos tienen el poder, ¿no? Sí. Entonces, O incluso la misma taquilla puede ser un poder muy despótico, ¿no? totalmente. ¿Quién tiene más?
seguidores o quién tiene más ingresos de taquilla o eso, pues es un camino también que lleva a lugares que no necesariamente son nuestras películas favoritas las que llegan a esos lugares. También, exacto, sí. ¿No? O sea, por todos lados está, o sea, desde el poder, Ujú. claro, de las corporaciones, que lo es, muy real, pues, que Netflix pueda decir qué tipos de cámaras y cuáles tipos de cámaras, Exacto. ¿no? O Ujú. sea, todos son condicionantes que, pues, por algo existen, porque el sistema no se inventó tampoco de la noche a la mañana, ni son No, tres sí, viejitos en una torre diseñando. O sea, las cosas de surgen de negro. alguna manera Sí. más o menos, pues, arbitraria, pero natural y ajustándose todo al mismo tiempo. Y nos toca, pues, navegar ahí, ¿no? Vivimos en este mundo donde, pues, es el Sí. capitalismo, no es el anarquismo, no es el socialismo, pero pues esas son los horizontes, ¿no? ¿Qué haces Y con siempre ese va a haber una horizonte, pugna, no? ¿no? Nunca va a haber un mundo equilibrado, siempre se va a ver un Ujú. lado, otro lado, como la marea. Sí, 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 Pero sí. pues qué valioso el trabajo que tú haces y que tú has hecho. O sea, porque eso sí pone pues nos ayuda como a pensar de otra manera, a actuar desde un lugar diferente, yo siento, ¿no? Hay que tener conciencia social y eso, no abunda, o sea, eso es muy importante y porque ese es uno de los epicentros de esa batalla, precisamente, ¿no? Esta batalla Mm, intelectual sobre, pues, cuál es el sistema ideológico, ¿no? En qué está padre creer y en qué no, ¿no? Cuándo nos volvemos cómplices del sistema y cuándo, pues, es supervivencia ujú. también. También. Sí, que Claro, hay que tener esa hay que claridad, ¿eh? sobrevivir también. El refri no se llena solo, ¿no? Sí, Claro, claro, sí, claro, la sí. publicidad o el cine comercial, Ujú. pues tienen su, ¿no? Su función social y así Totalmente, es, sí. ¿no? Pero qué padre las películas que tú has hecho, la verdad, y en las que has Mm, participado, porque pues sí, van por otro lado y ojalá que esas fueran las películas que estén en las grandes cadenas, ¿no? muchas gracias. Yo iría totalmente Mm. a verlas y a recomendarlas. Todas las que has Ya te trabajado. invitaré. Vi que últimamente, por ejemplo, la de Hilando Sones, ¿no? Por ejemplo. Ujú. Qué belleza, ¿no? Sí, Ojalá hubiera más espacios para esas películas. Quedan muy recomendadas, pues, aquí en en este sí, que esa espacio. pues ya acabó justo su gira, que la verdad es que nos fue sorprendentemente bien, Ujú, qué porque es un bueno. documental en Amusgo, o sea, Ujú, tenía todas las de perder, ujú. y en taquilla, digo, le fue bien En su contexto. en su contexto, bastante bien, pero sí, ojalá que se pueda volver a ver Y y muchas es muy otras, o sea, valiosa, ¿no? es un Mm, ejemplo, ¿no? De una mm, obra donde pues ya tienes muchos títulos, sí, sí, padrísimos, los que conozco, padrísimos, desgraciadamente no todos, pero me voy a meter más pero ya a está. tu canal de Vimeo, Exacto. que hay muchas cosas muy YouTube. padres. No, pues te agradezco mucho. A Sí, ti, ¿no? hay que ver Agradecerte. nuestros trabajos también. Creo Eso que también es importante que nos conozcamos desde ese lado, ¿no? es parte de una resistencia también, pues, También. festejar otros tipos de cine y a las personas que admiramos, ¿no? Porque los Mm, reflectores, pues, luego están en quién sabe dónde, ¿no? sí. Y Y formar vínculos. O eso, sea, yo creo que también se trata de eso, formar vínculos eso. de unas u otras maneras. Por eso también tu proyecto de La Planta me parece muy bueno porque justamente es vernos las caras desde el tú a tú, ¿no? Desde Es la estrella, padrísimo, la alfombra roja, si no, ¿no? O claro. sea, eso me gusta mucho. No, pues gracias por ser parte, considérate totalmente parte de este proyecto, ¿no? Muchas Y gracias. pues gracias por compartirte, por compartir toda esta experiencia que tienes, que es No, increíble, pues. y esa actitud, pues rebelde, ¿no? También que siempre es muy chida, ¿no? A la hora sobre todo Ojalá. de cuando viene de una cineasta como tú, pues es genial. No, pues te agradezco esas palabras. Que Nada no que sé si sean agradecer, nada que reales o no, agradecer. pero gracias. Pero las tomo. Totalmente, o sea, Sí, sí, que crees que es totalmente franco esto que te estoy diciendo, sí. ¿no? Al No, Jano reales también de lo ti sí, conozco muy bien. pero reales de mí, no sé. Ya. Al Jano Sí, también lo conozco muy bien, sí, ya como, pues somos de la misma tribu, conozco sí. sus películas, sé que han colaborado mucho y que incluso lo de la Alicia se cruzó También, sí, sí, pues bastante, ¿no? mucho diálogo, ¿no? Sí, Eso, pues qué sí, padre, sí, qué sí. buena onda. Gracias por tus Sí. películas, por tu obra, por tu presencia aquí. Muchas gracias por la invitación, Qué chido, pues ojalá se por repita. vernos. Bueno, Sí. pues recomendado el cine de Abril Schmuckler y acompáñanos la siguiente ocasión. Muchas gracias.